Montessori al Descubierto, un podcast de Montessori Xaltepec. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Montessori al Descubierto, un podcast de Montessori Xaltepec. Mi nombre es Ana Walker y hoy vamos a hablar de una experiencia como mamá. Tenemos una invitada de la comunidad de Xaltepec para que nos platique cuál ha sido su experiencia, por qué Montessori y cómo sus hijos han transitado y transcurrido en este ciclo escolar en Montessori Xaltepec. Entonces tengo el gusto de darle la bienvenida a Berenice Legaspi. Hola, Bere, bienvenida. Hola, Ana, muchas gracias. Gracias por aceptar. No, gracias por invitarme. La verdad, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Mira, la primera pregunta es, ¿por qué elegiste la educación Montessori para tus hijos? ¿Hubo algo que desde el inicio Montessori te atrapó? Sí, de hecho, mi esposo y yo venimos de tal cual, educación tradicional. Y mi suegra fue educadora durante muchos años, mi mamá es docente universitaria, siempre tradicional. Pero hace aproximadamente 15 años mi suegra se vuelve guía Montessori. Entonces, la verdad, ella siempre nos platicaba, desde que nos casamos, incluso desde que éramos novios, nos platicaba pues de lo que ella hacía, ¿no? Y pues sí me llamaba la atención porque siento que hay ciertos mitos, ¿no? De cuando uno escucha Montessori de inicio y que no tienes ni idea, pero ella nos platicaba y de sus clases, incluso llegamos a participar con ella o le íbamos a visitar al colegio donde ella era guía. Y entonces digamos que mi esposo y yo ya teníamos el conocimiento de que existía. Ahora, cuando ya llegan los hijos, primero tuvimos a Patricio, entonces cuando llega, sí fue ya, ¿qué queremos? ¿No? Nosotros venimos de una educación tradicional, pero digamos que también ahorita ya hay diferentes opciones, ¿no? Sobre la mesa. Unas más nuevas, unas que ni tienen fundamento, ni cabeza, ni pies. Y obviamente el Montessori siempre estuvo sobre la mesa, ¿no? Conocíamos, nos gustaba, además mi suegra es súper apasionada y ella es Montessori, o sea, no solamente es guía, sino ella ya su forma de actuar en su casa. Entonces, como que lo teníamos fresco y simplemente nos dimos a la tarea de buscar cuál era la mejor opción, porque sí, como papás, te sientes con una responsabilidad tremenda de decir, ¿es lo mejor para él o para ella, o sea, para mis hijos? ¿O tienes que tomar una decisión antes de que ellos te digan si me gusta, si no, antes de ver resultados? Entonces, digamos que sí nos dimos a la tarea un poco de investigar. Por ahí dicen que Montessori es para todos los niños, pero no todas las familias, ¿no? Y entonces ahora que me dices, somos totalmente tradicionales, ¿no? En nuestra formación, seguramente no son tradicionales en su actuar diario. ¿Cómo te diste cuenta que sí era el Montessori una opción para ustedes como familia y cuando Patricio va a empezar la escuela dices, sí, vamos a buscar Montessori? Pues creo que, y concuerdo muchísimo con lo que dices, los niños son tan adaptables porque yo he escuchado la frase al revés de Montessori no es para todos los niños y yo concuerdo con lo que tú dices, yo creo que cualquier niño, pero el sistema es lo que se tiene también que adaptar, te vuelves una extensión del tipo de educación que tú elijas, pero eres como una extensión. Y para nosotros, ya pues siendo adultos, no mucho, somos jóvenes, no, pero ya... Y mucho más teniendo- joven que yo, sí, también. no creas. No, pero la verdad es que sabemos y creo que te vuelves un poco autocrítico de vicios que tú tienes como adulto. Y entonces cuando pusimos sobre la mesa decíamos, esto no nos gusta de tradicional, esto tampoco, e incluso nos dimos cuenta, estamos mencionando cosas que nosotros traemos como un vicio, ¿no? A lo mejor como adultos. Entonces, cuando elegimos Montessori fue porque vimos no solamente la mejor educación para nuestros hijos, sino era una forma de crecer y aprender como adultos e integrarnos también al sistema, ¿no? Y esto nos ayudó mucho mi suegra, leer, también tener amigos que ya tenían educación Montessori, pero fue también una decisión de como papás incluir esas mejoras en nuestro sistema familiar que queríamos para crecer y decir, bueno, si ya esto no está a lo mejor alineado a lo que nosotros buscamos como adultos, pues para nuestros hijos tampoco. Entonces,
les vamos a ofrecer a ellos lo mejor, pero tiene que venir con un compromiso también de cómo extenderlo a la casa. Claro. Entonces fue más o menos por Oye, ahí. ¿cuáles fueron las cosas que dijiste sí quiero de Montessori? O sea, porque tiene esto, esto y esto. Algo que me gusta muchísimo y que desde el inicio dije sí quiero es esta idea de libertad para los niños, pero no libertinaje, no es haz lo que quieras, pero que los deja ser niños y aprender como niños. Eh, cuando tú como adulto observas lo que sucede en un ambiente Montessori, al principio no lo podía creer. Dije, esto hubiera pasado en mi escuela tradicional y hubiera habido así como si fuera un retén, así en una prisión. Y cuando lo ves, dices, tienen la libertad de escoger y entonces ellos empiezan a ser muy autónomos. Mis hijos empezaron por Patricio. Cuando empezamos a ver cómo él tomaba sus decisiones, como si tengo hambre voy y lo hago, que no duda de él. Él no va a agarrar un vaso y dice, ¡ah! ¿Se me irá a romper? No, él agarra el vaso y sabe cómo tiene que transportarlo. Entonces, la autonomía, la libertad em, y el aprender como niños. Los materiales Montessori es algo que durante pandemia mi suegra nos dijo, pues si quieren, podemos adaptar la casa con ciertos materiales, yo los puedo ayudar. Es impresionante. Y luego ya estando aquí, digo, me voy a adelantar tantito, ahorita regresamos, pero ya entrando aquí a Xaltepec, que al inicio tienes este acercamiento y que como papá te dan una presentación y que como adulto de repente empiezas a escuchar, no entiendo, y cómo y otra vez, y te empieza a atrapar, de verdad es maravilloso. Pero creo que esa parte de la libertad, de la autonomía, de los valores, porque los niños eligen también actuar bien y actuar con bien hacia las personas. Entonces, creo que fueron 3 de las cosas que dijimos, lo vemos muy fuerte en Montessori. ¿Hubo diferencia de cómo empezó a crecer tu hijo a cómo te viviste tú como niña? Sí, la verdad que sí. Yo honro y valoro mucho mi infancia y mi educación, sobre todo porque mis papás, pues, fueron personas que siempre se desbocaron por mí, por mis hermanas, para darnos lo mejor. Y entonces honro mucho, porque ahora sí, un poco romántica, pero es lo que me hace lo que soy hoy en día, ¿no? Pero el ver a mi hijo crecer diferente, sí lo noto muchísimo, lo noto conmigo, lo noto incluso con mis hermanas, ¿no? Que tuvimos, pues, prácticamente la misma educación. Y, algo súper lindo es que su crecimiento pues, bajo esta comunidad, bajo esta metodología, nos ha hecho también mejores a mi esposo, a mí, e incluso a la familia extendida, ¿no? Los abuelos, los tíos, que somos muéganos, somos una familia como muy unida. Las lecciones que nos dan de cosas que a lo mejor desde nuestra infancia nunca vimos y ahora lo vemos a través del método ha sido, la verdad, excepcional. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Patricio tiene 7 y Micaela 5. Ok, entonces estamos en taller y en casa. En casa de todavía. niñas, sí. Ok. ¿Y ella cómo tomó el sistema Montessori? Fíjate que eso es algo muy curioso porque mi hijo siempre describimos que es como un señorcito. Él es muy tranquilo, muy en control, muy serio. Y ella es súper extrovertida, súper fuego, energía y demás, ¿no? Entonces, incluso algunos amigos nos decían, es que bueno, Patricio sí es Montessori, Micaela no, porque ella era muy desbocada y todo. Eh, y la verdad, lo han vivido y lo han implementado diferente porque son 2 individuos, 2 seres humanos diferentes, pero le va increíble a Micaela. Cuando venimos a observarla, es súper especial. O sea, es algo que en control de sus movimientos, autónoma, súper ordenada y no deja de ser ella. Y sigue teniendo cada quien su personalidad, pero sí
casi te podría decir que son agua y aceite, y el método les ha funcionado increíble a ambos, porque siento que es parte de los beneficios que tiene Montessori, que no enclaustran a los niños o no hay como estas barreras, sino los dejan ser, pero hay una línea, hay límites, hay consecuencias y eso es todo, pero le ha permitido a ella también ser tal cual como ella es, no ha cambiado su esencia, pero sí se nota que ambos son Montessori. Ok, sí. ¿Qué cosas del sistema o de la filosofía Montessori tienes en casa? Dices que tu suegra, bueno, adaptó ahí un poco, les ayudó a adaptar la casa para la pandemia, ¿no? Cuando no podían ir a la escuela. Pero ahora en el día a día, cuando dicen es una extensión y tenemos que vivir congruentemente lo que viven ellos en la escuela en la mañana con lo que tenemos en la casa. ¿Qué sí hay en tu casa? No solamente físicamente, sino en las normas, en la convivencia, en la forma de poner límites, de poner consecuencias. Total, creo que una de las cuestiones principales que podría parecer no importante, pero que lo hemos notado en ellos, es el vocabulario que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, em, algo que les menciona, ¿no? No se corre en el ambiente, en la casa a veces también mencionamos, en este ambiente no se grita. Entonces, como que ellos se trasladan ok, entonces es lo mismo, es un ambiente distinto, estoy en el ambiente del cole o es el ambiente de la cocina o es el ambiente, entonces tratamos de utilizar el vocabulario, ¿no? En la casa la palabra castigo no existe, que es de las cosas más complicadas como papás tradicionales que se unen a Montessori. La consecuencia natural es súper difícil, pero lo trabajamos muchísimo. Preguntamos a los guías, ayúdanos, o sea, tenemos esta situación en particular, ¿qué puede ser natural? ¿No? Entonces, creo que eso es súper importante. También, si en la casa ellos tienen responsabilidades y entonces estas responsabilidades no es como ingéniatelas tú solo, sino es, ok, tu responsabilidad va a ser, no sé, secar los platos, pues bueno, tienes que tener el lugar adecuado, que no los ponga en peligro, para que lo puedan hacer. Aquí en el cole tienen como toda su altura, en la casa no, pero bueno, hay un banquito, su trapo, o sea, es como ser muy congruente con lo que les pedimos, ¿no? Que las responsabilidades también vayan de acuerdo a lo que les toque hacer de la casa, ¿no? Por ejemplo, a Micaela le encanta cocinar, le encanta ayudar, le encanta. Entonces, si vemos como ese interés por ella, entonces le decimos, ok, entonces tu responsabilidad va a ser prepararnos la ensalada. Va, ¿no? Entonces, y la dejamos y como quede. O sea, no es como, no, ya, tenemos prisa o compre o quita. No, y si la ensalada queda con la lechuga así, el jitomate, no pasa nada, ¿no? O sea, como que dejamos que ella lo viva de esa manera. Patricio, por ejemplo, es, no sé, súper futbolero, pero siempre ahorita con las lluvias, los tenis llenos de lodo, ¿no? Entonces dijimos, es tu responsabilidad mantenerlos porque se pueden echar a perder y después, pues si se echan a perder, pues ya no vas a tener tenis de fútbol. Entonces él sabe y le compramos su cepillo y tiene su espacio para limpiar sus zapatos. Por ejemplo, ¿no? O sea, son ciertos ejemplos. Sí debo decir, no somos perfectos ni cerca de. Hay veces que la consecuencia no es tan natural o hay veces que sí vemos que igual ya estamos pidiendo algo que no necesariamente va de acuerdo a lo que ellos tendrían que hacer. Pero creo que el darnos cuenta es un paso, ¿no? La comunicación con los guías es para nosotros fundamental porque ellos son los expertos, entonces nos ayudan a ver cómo, si hay alguna situación a trabajar en específico con ellos, que seamos equipo. Eso ha sido invaluable para nosotros porque la verdad solos no hubiéramos podido. Entonces, tener esta comunicación con el guía y que le puedas preguntar o si tenemos dudas o si decimos, oigan, de ambos lados vamos a abordar la situación igual. Hemos sentido que de esta manera nuestros hijos ven la congruencia de, bueno, es que no es que sea así en la escuela y así en la casa, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la meta? Que cuando estén fuera de casa y fuera del cole, Actúen actúen con así porque congruencia. es lo normal para ellos. Ok.
ahora quiero que me platiques tu experiencia en Xaltepec, ¿no? ¿Por qué eligieron como familia venir aquí a Montessori Xaltepec? La verdad es que hicimos una investigación extensa. La verdad sí pasamos lista. Incluso no nos cerramos. Vimos tradicionales, activos, o algunos que la verdad no recuerdo bien el nombre y de Montessori. Xaltepec en particular nos lo recomendaron un par de amigos que son parte de la comunidad, que llevaban aquí a sus hijos y que nos hablaron, la verdad, maravillas. Entonces dijimos, ok, ¿no? Hicimos una lista porque también dijimos, tenemos que acotar, porque si no, escuelas acá en Puebla hay un montón. Muchísimas. Entonces dijimos, acotamos y empezamos a investigar. La verdad es muy padre que te permiten visitar las instalaciones. Nos sorprendió mucho los días de prueba, que dicen, sí, 3 días cada uno, y decíamos, oye, pero, y aquí era como, no te preocupes, tú los dejas. Entonces dijimos, ok. Lo que más nos gustó de Xaltepec es que, desgraciadamente, hay gente que toma el método Montessori como a lo mejor una tendencia o una moda. Entonces íbamos a estos coles y decíamos, es que esto no es Montessori. O sea, llegabas, pizarrón y la princesa de Frozen, ¿no? Hacia al lado pegada en el pizarrón. Y de ahí, pues como sí teníamos esta sensibilidad por parte de mi suegra, decíamos, está raro, ¿no? O decíamos, el material no eran como juguetes, no era el material Montessori. Entonces decíamos, no, se nos hacía hasta un poco irresponsable decir, tenemos la metodología, y cuando ibas al lugar decías, a lo mejor y no está correctamente aplicada. Y cuando venimos acá, la verdad es que, o sea, todo está perfectamente en línea con la metodología. De hecho, mi suegra también conocía a uno de los guías de aquí y platicaron entre ellos y luego nos platicaron y la verdad todo se fue alineando, todo fue fluyendo súper bien. Las instalaciones son bellísimas. La verdad sí lo tengo que mencionar, la atención que recibimos desde admisiones, Maricruz, o sea, todo el tiempo fue ideal. O sea, y lo que nos decían también como que fuimos haciendo match, porque no quiero como que sea crítica para otras escuelas, simplemente que no hacíamos match. O había frases que como que eran señales de alerta, ¿no? Que decíamos, oye, y si de repente, no sé, uno de mis hijos se adelanta o ya puede manejar muy bien un material, ¿qué pasaría? Ah, no, se espera a que todos lo manejen igual. Entonces para nosotros era como alerta, ¿no? Y con Xaltepec fue todo fluyendo en línea, muy acorde a lo que estábamos soñando o lo que queríamos. Y fue como muy natural. ¿Cómo fluyeron tus hijos en los días de visita? Increíble, parecía que llegaban aquí 5 años. O sea, salían de la escuela felices, porque esa es otra. Los niños no te pueden actuar ni te pueden mentir. O sea, la vibra, cuando venimos a recogerlos el primer día, estaban felices, no se querían ir. Al día siguiente y vamos otra vez, y el tercer día mi hijo lloró. Decía, ¿qué va a pasar con mis amigos? Entonces decíamos, no, espérame, o sea, se va a acabar el ciclo. Y luego, o sea, para él le hizo un impacto increíblemente positivo 3 días. Fluyó todo muy bien. La verdad, absolutamente todo el personal nos inspiró muchísima confianza. Los trataron súper lindo. Entonces, ellos, o sea, y sintieron raro. O sea, y me decían, pero ¿cuándo vamos a regresar, mamá? Xaltepec. Porque mamá, Xaltepec. ¿Y cuándo vamos a regresar, mamá? Tengo ahí a mis amigos, ¿y qué tal si regreso y ya no están? Pues dijimos, en 3 días les movió, o sea, les dejó ahí la semillita ahí sembrada. Y ahora platícame, después de este ciclo escolar, ¿cómo vivieron Xaltepec? ¿Qué cosas te atraparon, te siguieron haciendo clic o match en este tipo de educación que estabas buscando para tus hijos? Ahorita me mencionaste, cuando vine y me platicaron de un material, ¿no? Me presentaron un material. O sea, de esas anécdotas que me puedas compartir, porque tenemos que reconocer que somos un colegio que les pedimos mucho a los papás que vengan,
que estén presentes, que observen, que trabajen, ¿no? Tenemos varias actividades. ¿Me puedes Sí. contar un poquito? La verdad, fue increíble desde que iniciamos, porque como dices, son un colegio el cual te hace partícipe y y también tiene esta forma de que tú como papá te comprometas con tus hijos, con el método, con su educación, pero de forma, o sea, de una manera muy informada. Primero venimos y te explican, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos en taller 1 y en casa de niños, pues es distinto, ¿no? Hasta su desarrollo, su cerebro. Entonces, son cosas que a lo mejor nosotros teníamos cierta idea, pero que si tú eres un papá que no tiene ni idea de Montessori, es como no importa, aquí te van a explicar porque te van a abrazar a ti también y te van a mostrar lo que es el mundo Montessori para que comprendas a tus hijos, para que sepas cómo comunicarte, para que sepas en qué etapa están. Entonces, incluso yo una vez le dije a Maricruz, no, vengo más yo que nada aquí, pero decía, nos encanta porque son súper abiertos, transparentes, eh, la información es siempre súper, súper clara. Luego también en llevarnos, no sé, una vez, te digo que nos hicieron una presentación a los papás, ¿no? Entonces sacaban un material y te presentaban como le presentan a tus hijos, lo cual decíamos, está increíble. Y luego nos dejan venir a observar. Entonces, en casa de niños fue sentarnos y observar cómo estaba Micaela y lo que hacía. Y con Patricio fue que él nos presentara a nosotros un material. Salí llorando ese día de emoción porque decía yo, es que a veces incluso me llegué a sentir un poco como culpable de, le doy poco crédito porque es un niño, porque es joven o porque es pequeño, pero tienen tanto que con esa libertad que se les da aquí, los ves y ves cómo su potencial simplemente lo dejan fluir, no tienen barreras. Entonces, me enterneció mucho, em, también cuando hicieron la exposición de Brasil, que toda la escuela era, la misma, o sea, era como el mismo tema, pero unos eran, no, pues la fauna y la flora y esto. Entonces, venir y verlos con esa autoridad, con ese cariño, con eso, o sea, y que ves en realidad el sistema, ¿no? No es como, ay, es que este ambiente, pues, no, en todos los niveles. Es impresionante la forma en que lograron que desde los más pequeñitos hasta los de casa del adolescente era como una línea de tiempo y podías ver, ¿no? Que tú tienes hijos así jóvenes o más pequeños y dices, para allá van. Em, entonces sí creo que eso ayuda a entender mucho el método, pero también a tus hijos. Y creo que no por ser adultos sabemos más que ellos. Tenemos más experiencia en algunas cosas, sí, pero creo que nos ha demostrado que ellos también tienen mucho que enseñarnos. Entonces, esta apertura, esta forma de convivir, es algo que, por ejemplo, si yo me preguntabas al inicio, ¿no? En mi educación de niña, mis papás fueron súper involucrados conmigo y con mis hermanas, pero no a ese nivel, porque nos involucrábamos como familia, pero no dentro de la escuela, ¿no? Justo hacia allá va mi pregunta. ¿Qué? ¿Te sientes parte de la comunidad Xaltepec? 1000%, muchísimo, muchísimo. Te hacen parte, creo que además los que estamos aquí, todos tenemos como esta visión de comunidad. Entonces, es súper cordial, compartimos valores. Vienes, por ejemplo, también a estos eventos, el Día de la Comunidad, que estás con un montón de papás, niños y pues donde te sientes puedes platicar con alguien. em, Jamás he visto una falta de respeto, jamás he visto un maltrato o entre papás o problemas o de eso que hay hasta memes, ¿no? Que los WhatsApps de los grupos y que a veces hay como esta, ay, no sé, fricción, jamás. O sea, estoy en los chats con las mamás o con papás también y son bellísimos.
Cualquiera que alguien pregunte, alguien está dispuesto a ayudarte, aunque nunca te haya visto, no saben quién eres, pero si alguien pone algo, siempre están dispuestos a apoyarte. La comunicación con los guías es espectacular y creo que todo es que tenemos como esta visión y nos hacen tan parte que entonces entendemos cuál es nuestra misión como comunidad. Y lo que decíamos es que no es solamente el cole o tu casa, sino se vuelve tu forma de vida y es un estilo de vida que adoptamos. Todos los que estamos aquí lo entendemos y lo compartimos. Entonces, como hablar el mismo idioma. Está muy lindo. La verdad es que sí se me llena el corazón porque sentirte parte de una comunidad y sentir esa pertenencia también hace que pensemos en el bien común, en que observes al otro, en que ayudes. Ahorita lo que decías, cualquier papá está dispuesto a apoyarte, sí. Y cuando hablabas de cuando te recibimos como familia, ¿no? El colegio te recibe como familia, cualquier persona que estuvo ahí en recepción o en admisiones o en el ambiente, que también te haya sentido así acogida y acompañada, la verdad es que sí se siente muy lindo pertenecer a esta comunidad, ¿no? Yo te quería preguntar también, influye muchísimo para fluir en este sistema, es cómo es tu relación con las guías o con los guías de tus hijos. Eh, ¿Me puedes describir cómo es esa relación, cómo se entabla esta comunicación? Es increíble, porque creo que eh, tienen una sensibilidad de saber cuándo tienen ellos que levantar la mano y decir tenemos que hablar, o si hay que tocar algún punto en particular o alguna situación que haya sucedido. Entonces, em, esta comunicación tan abierta que hay, cuando siempre me da mucha risa porque cuando recibes la llamada y ves, ¿no? Xaltepec, ya algo pasó y que contestas y no te preocupes, tus hijos están bien. Entonces, ok, muy bien. Y que, oye, sucedió esto en la escuela, pasó esto, pasó aquello, y no se queda ahí. Porque digo, también creo que es trabajo de nosotros como papás, no decir, bueno, pues pasó en la escuela, pues soluciónenlo. No, no, no. ¿Qué hacemos como equipo? ¿Qué pasó? ¿Qué ven ustedes en casa? ¿Qué vemos acá? Y ponernos de acuerdo. A ver, esto sucedió, entonces, ¿qué les parece si juntos trabajamos en esto? Y para mí eso es invaluable porque justamente es el trabajar en equipo. Eh, Todos los guías, todos con los que hemos platicado son espectaculares. La verdad, todos son súper lindos porque también, aunque tu hijo no esté en el ambiente, hay veces que los reconocen así de, ay, tú eres la mamá o y es que el otro día platiqué con ella y me dijo, entonces eso dices, qué lindo, o sea, también es una comunidad aquí y no porque, no, pues ese niño que no es de mi ambiente no tengo ni idea. No, se ve que conviven con ellos, que los observan y entonces creo que se vuelve como un rompecabezas en el que tienes la información de lo que sucede en casa, la información de lo que sucede en el cole y cuando juntas el rompecabezas se ve una foto completa. Entonces ya no es que, bueno, entonces los papás van a hacer eso y en la escuela se va a hacer aquello, entonces cero congruencia, sino trabajamos en equipo. Em, cuando tenemos estas sesiones como de entrevistas de medio curso, de cierre, es un detalle en la observación impresionante. O sea, no se queda en una capa de, pues va bien, lo veo bien, pues va avanzando. No, o sea, fíjate que notamos que con la R aquello y entonces esto es un nivel de detalle en cada aspecto como importante que nos ha llamado mucho la atención, porque luego los escuchamos y es como, sí, es que sí conocen a nuestros hijos, o sea, es genuino. Yo lo que siento es que aquí en Xaltepec hay un balance increíble entre las cuestiones de procesos y administrativos y lo que hay que cumplir como una institución de educación y con la parte humana, con la parte de valores, con la parte del desarrollo, de involucrarse en la vida de nuestros hijos. Y esa mezcla perfecta se vuelve un interés genuino
para que nuestros hijos crezcan, para que aprendan, para que estén contentos, para que disfruten y para ver su desarrollo. Entonces, y eso lo ves en cada persona que es miembro del equipo, en los guías que eh, muy amorosamente tratan a nuestros hijos todos los días, los asistentes también son espectaculares, pero lo ves en todo el personal. O sea, incluso si voy a caja, es que es la misma línea. Y eso creo que es invaluable porque habla de esta congruencia. Entonces, no salta nada. Todo es como muy genuino y, como dices, parte de la comunidad. Ay, qué gusto que estén tan contentos y si tú estás tan contenta, seguramente Patricio y Micaela también. Yo los he podido observar y los he visto con su uniforme de fútbol y sale ahí corriendo, pero también platican con todo el mundo. Sí puedo ver como las diferentes personalidades de tus hijos, pero los dos viviendo en esta comunidad muy contentos, ¿no? Y Micaela con todo el mundo tiene que ver y habla y dice muy segura, pero cuando está trabajando, está trabajando. Saben distinguir esos momentos de trabajo. Son niños que piden ayuda, ¿no? Que solicitan, que hablan cuando algo necesitan, cuando algo vieron, ¿no? Es muy padre acompañar a una familia que también se involucra, ¿no? Y también está siendo parte de esta educación y que digas, vengo más que cuando yo estaba en la escuela, ¿no? O no sé cómo lo dijiste, pero porque te involucras. Y entonces eso hace la diferencia. Unos papás que se involucran, que platican, que están al tanto de los eventos, que vienen a sus observaciones, que dicen el material no es un juguete, ¿no? Porque puedes ver esa diferencia. Y eso a la larga pues es benéfico para ellos dos, ¿no? Claro, Para porque los ellos niños. lo ven. Y si no te ven a ti involucrado, les puedes ocasionar hasta como un cortocircuito. Entonces, eh, si, si ellos te ven hacer las cosas, yo soy mucho de no les des el ejemplo, tú sé el ejemplo y que en tus acciones de adulto sean congruentes con lo que quisieras que ellos aprendieran y creo que nos ha funcionado porque, a ver, una realidad es, para mí educar a mis hijos ha sido un gran reto, tienes una responsabilidad en tus manos súper fuerte y como se dice muy seguido, pues uno no tiene el manual de cómo ser papá, de cómo ser mamá y entonces tratas de ir tomando decisiones, pero pues el ideal que no sean improvisadas y tal, pero no es fácil. La educación de los niños no es sencillo. Y si a eso le sumas incongruencias, que no participes, que sea una educación pues con muchos gritos, sin respeto, sin tratar de entender, pues se vuelve más complicado. Entonces no es fácil. También esta metamorfosis que hemos tenido en casa, mi esposo y yo, a veces hasta nos hacemos ojitos de, eso no está tan Montessori, ¿no? Porque también estamos aprendiendo. Pero también cuando platicas con los papás de acá te das cuenta. O sea, no es que todo el mundo te diga, es perfecto y en mi casa, no, o sea, hay veces que juntas se han vuelto como que drenas así de, es que a mí también me pasa y a mí también, pero vuelves a este tema de la comunidad donde quien ya lo logró te va a tratar de reasegurar que lo sigas intentando o alguien da la idea de, oigan, a mí me funcionó esto, igual y lo pueden poner a prueba. Entonces, la realidad es que no es fácil, no dejan de ser niños que gritan, lloran, hacen berrinches, pero sí se ve una diferencia cuando convives con fuera de la comunidad Montessori, se ve la diferencia. O sea, sí hay, y no digo que sea mejor o peor, pero simplemente es diferente y para nosotros, lo que hemos escogido, nos da gusto que esa diferencia se vea en nuestros hijos. Ok. Te iba a preguntar, así como tu hijo hizo amigos al tercer día, ¿tú ya tienes amigos para la vida? Sí, totalmente, ¿Has encontrado familias que puedan ser tus amigos? totalmente, totalmente. Incluso te digo, es difícil porque nunca he tenido ningún problema, disgusto, que alguien sea malo, grosero, cortante, jamás. Todos son súper lindos. Y ha habido familias con las que
haces clic, o sea, que simplemente y se lleva a la comunidad fuera de aquí. Un papá así de, no, es que a Patricio le gusta mucho el fútbol y a mi hija también, entonces fíjense que esta academia está increíble y y díganme, Ok. yo voy por él y yo lo llevo y decía yo, o sea, qué lindo. Y ahora van juntos a la academia de fútbol porque sí lo llevamos, está increíble. Entonces, la congruencia que se maneja aquí, pues ahora sí que va más allá del perímetro del cole. Ya lo llevamos afuera. Entonces, sí, definitivamente hemos encontrado grandes personas y grandes amistades aquí. Ok. Una pregunta que a lo mejor no tienes que pensar mucho, pero sí elaborarla. Si tuvieras que describir a Montessori Xaltepec en una frase, ¿cuál sería y por qué? Híjole. Em, lo describiría y a lo mejor iba a sonar un poco de lo que ya hemos platicado, pero como una comunidad llena de valores, donde el interés genuino por los niños para desarrollarlos como seres humanos de bien y que van por el bien común es algo que se vive todos los días. No es un evento, no es un momento, no, aquí se vive eso todos los días. ¿Y por qué? Porque lo veo, porque no habría manera de pasar todo un año de, de cole sin que hubiéramos visto algo distinto. De verdad aquí se vive y porque he visto un impacto súper positivo en mi familia, incluso que no es solamente este primer núcleo, sino lo llevamos con tíos, lo llevamos con abuelos y también ha impactado sus ambientes y sus casas. Entonces, no, es para mi esposo y para mí lo más importante, que sean personas de bien, que crezcan, que se adapten y que disfruten, que sean buenas personas. Para nosotros es esencial, entonces estamos en el lugar correcto. A ver, de verdad qué lindo que se sientan parte de esta gran comunidad. Estoy segura que muchas familias o todas las familias puedan vivir y sentir lo que cada colaborador y lo que cada persona en este lugar intenta transmitir. Eh, sí es cierto que Maricruz está en cada detalle y en cada situación y, y cada colaborador lo quiere vivir así. Ahorita tú mencionaste desde el de caja, pero el que está en la puerta, pero, ¿no? Y, y lo intentamos hacer así, ¿no? Yo también me siento muy orgullosa de ser parte de, y, y siempre que no haya como esta congruencia o como estas cosas, también siéntanse con la libertad, y me atrevo a decirlo porque lo he escuchado todo el tiempo de Maricruz, de que las puertas siempre están abiertas, eh, siempre estamos ahí para escucharlos, para mejorar, para poner un granito más de arena, ¿no? Eh, el colegio ha ido creciendo y va a seguir creciendo y lo que queremos conservar es justo esta unidad y esta comunidad y me gusta mucho escucharlo, ¿no? Papás comprometidos, papás felices, que estén dentro de la comunidad, eso hace que los demás se contagien y que los niños vengan con gusto. Eh, ahorita te iba a contar anécdotas como cuando vienen papás a pedir informes y que no están tan familiarizados con el sistema, normalmente dicen, ¿y eso es así todos los días? ¿Pero por qué están tan callados? ¿No? Sí. Este, porque pueden tener la oportunidad de ir y pasar por el recorrido de las instalaciones y observar qué están haciendo, desde los de comunidad infantil que son miniatura y están haciendo sus cosas, hasta los más grandes, ¿no? Y a mí, cuando me ha tocado hacer ese recorrido, sí me han dicho, y así están todos los días, pero ¿por qué no hay ruido? O sea, pero ¿y dónde está el adulto? Y todavía se asoman por las ventanas para ver si hay un adulto que sí los esté vigilando, ¿no? Y tú ves a cada niño que sabe qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y trabajando, trabajando, trabajando. Y luego subes a taller en el recorrido y los ves platicando, un poco más ruidoso que los de la planta baja, ¿no? Pero en Pero taller están, trabajando, claro. y te acercas y observas un poquito qué están haciendo y están trabajando, ¿no?
y ves al de allá de arte, pero el de ahí de divisiones, y el que está en la cocina preparando el almuerzo para sus compañeros, y el que está haciendo algo de español, el que está investigando, o sea, todos tienen una cosa que hacer, una función, ¿no? Y entonces, sí me da mucha risa, ¿no? Yo también vengo de una educación tradicional y yo decía, ¿pero por qué pela el pepino ese niño de 2 años, ¿no? O sea, sí. ¿por qué lo parte? ¿Por qué le dan un cuchillo que sí corta, ¿no? Sí. Pero se les va, los papás de nuevo ingreso dicen, pero ¿y si se rompe el vaso? Yo una vez escuché a Maricruz dando esa explicación y decía, sí, pero el vaso no se le va a romper en sus manos. El vaso se va a romper porque se cae de la mesa porque estuvo mal colocado, o cuando lo transportaba en la charola porque no lo colocó bien, pero no se le va a romper en las manos y no se va a cortar, ¿no? Claro. Es porque lo colocó a lo mejor o no tuvo cuidado al pasar la mano y lo tiró. Y de esa experiencia aprende y la siguiente vez no se va a romper ese vaso, ¿no? Claro. Entonces, todos haciendo este trabajo. De verdad, muchas gracias, me encanta escucharte, me encanta que te sientas parte de esta comunidad y agradezco mucho, quiero que esto dure todo el tiempo y que Micaela y Patricio lleguen hasta la comunidad de adolescentes cuando tengan que llegar y allá los esperamos con mucho gusto y mientras que vayan transcurriendo por estos ambientes que les va tocando. Muchas gracias. Bere. No, Muchas, gracias a muchas ustedes, porque la verdad, incluso hasta este tipo de espacios son de mucho valor, ¿no? Que piensan en como en forma integral y cómo darle este contenido de valor a toda la comunidad. Entonces, muchas gracias también por invitarme. O sea, eso, así que mi opinión, lo que hemos vivido, pero con mucha transparencia. Y de verdad, gracias. Sí, estamos Justo, muy contentos. Justo eso. Gracias por tu transparencia y por abrir así el corazón. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Este fue un episodio de Montessori al Descubierto y nos vemos en el siguiente.